Bien, buenas noches a todos. Hemos llegado ya a esta etapa final de lo que es la historia de la iglesia. Hemos hecho un recorrido breve, rápido de los eventos más importantes, las etapas más importantes de la que se puede hablar acerca de la historia de la iglesia, cómo comienza con Jesús y los apóstoles, cómo la iglesia empieza a formarse, gestarse, y a partir del Pentecostés para adelante los discípulos, los que siguieron llevando el Evangelio, pues continuaron con lo que es la iglesia después que el Señor asciende. Y ya cuando encontramos después que los apóstoles mueren, fallecen o pasan, entonces tenemos otra etapa que es la etapa patrística, que son los padres apostólicos, los apologistas, muchos de ellos en respuestas a los ataques que surgieron de Roma y surgieron del judaísmo, muchos de ellos, y de filosofías griegas también, muchos de ellos realizaron algunos escritos, se encuentran algunos documentos, y otros de ellos se encuentran en algunas referencias, ¿no? Luego de eso pasamos a la etapa medieval, donde ya en la etapa patrística empieza a tener eh, el uso de la razón con San Agustín, pero ya llegando a la etapa medieval es Santo Tomás de Aquino quien da un poco más de forma, si se puede decir, este teólogo. Lo más relevante de la etapa medieval, es una etapa bastante oscura, también donde el cristianismo empieza a enraizarse institucionalmente. Tenemos la etapa de la eh, previa a lo que va a ser la reforma, pero también hay otras etapas bastante oscuras donde hay, por ejemplo, lo que es las cruzadas y algunas guerras de por ahí de por medio también la expansión de España hacia lo que es el Sudamérica, lo que es América, entonces el Nuevo Mundo. Y a partir de esta etapa, entonces ya también ya desaparece lo que es el Imperio Romano, se empieza a ver esta hegemonía de poderes con lo que es la iglesia institucionalizada, que viene a ser la iglesia católica, la división de la iglesia también de la iglesia oriental, la griega ortodoxa y otros más. Entonces, esta etapa es una etapa bastante larga, pero que al final el centro de la teología se va dando con lo que hace Santo Tomás con el uso de la razón para poder interpretar los textos bíblicos. Hay algunos concilios de por medio y ya llegamos a la etapa de la reforma, que es lo que ustedes han estado investigando, que hoy día van a exponer un poco y que hablamos un poco acerca de ellos. Uno de los hitos más relevantes de la reforma es con Martín Lutero, con las 95 tesis que clavó en la Catedral de Wittenberg, y es una crítica hacia la iglesia institucional, especialmente por temas tan controversiales como era el purgatorio, como eran las indulgencias. Entonces esto da como que pie a esa crítica hacia la iglesia, y donde empieza a surgir este movimiento de acercamiento a las escrituras y también como autoridad máxima a las escrituras, no tanto así como la iglesia institucionalizada que tenía las escrituras, pero al mismo tiempo la tradición estaba equiparable, era bastante fuerte. Y llegamos a lo que es la etapa posmoderna, que es la que vamos a hablar un poco hoy día. Nos vamos a esta etapa y si lo podemos llamar un segundo gran avivamiento, ¿no? Un gran avivamiento se desarrolló en dos etapas. La etapa de las universidades en el norte durante 1790, habíamos hablado un poco de esto, y esto ya empieza a tener más luz en lo que viene a ser ya en Nuevo Mundo, ¿no? En lo que se dio con las migraciones hacia América del Norte, hacia América del Sur. Por el norte tenemos a los puritanos que llegaron a Estados Unidos y que vienen a formar toda esta nación. Y en Europa empieza a haber nuevas corrientes teológicas, nuevos movimientos en cuanto a la forma de pensar y razonar las escrituras. Y algunas de ellas vamos a tocar hoy día, así brevemente, rápido, como conocimiento
de lo que es la historia. En esta etapa, ya más por moderna, más cerca a lo que es nuestros tiempos, tenemos el surgimiento del liberalismo, ¿no? Pensamientos que eh, empiezan a cuestionar la autoridad de las escrituras, ¿no? O pensamientos, perdón, pensamientos que empiezan a cuestionar el, lo que es la autoridad misma de las escrituras y algunos conocidos como Karl Marx, Hegel, Friedrich Nietzsche y también este señor, conocido como el padre de la teología protestante liberal, fue un hijo del ministro de Prusia. Bueno, entonces son varios actores, ¿no? Eh, que empiezan a darse, después va a aparecer Karl Barth y otros teólogos de Alemania también que dan lugar a lo que viene a ser esta teología liberal, que básicamente la teología liberal propone que eh, la Biblia no solamente no es la palabra de Dios, sino que la Biblia contiene la palabra de Dios, que en medio de ello se puede encontrar muchos vestigios de intenciones humanas, de los, a la medida que se fue dando lo que es el canon bíblico, ¿no? Entonces, cuestionan y ponen en duda la autoridad de la Biblia. Entonces, por eso ya se va un poquito más alejando de lo que fue el corazón, el centro de la reforma, que más bien al contrario, en la reforma se daba honor o se daba como autoridad máxima a las escrituras, se daba por sentado. Entonces, en esta época surgió este nuevo pensamiento, el cual era llevado a cabo por varios de estos actores. Em, Luego, por otro lado, tenemos lo que es el fundamentalismo, ya más en el lado de Estados Unidos, más por esos lados de Norteamérica, con lo que viene a ser la influencia de los puritanos. Cuando el protestantismo en Estados Unidos entró en el siglo XX, varios factores se combinaron para crear desafíos culturales serios para la presencia futura del cristianismo. En la sociedad, estos elementos incluyeron el surgimiento de la prosperidad material, el darwinismo social y biológico y la alta crítica alemana, socialismo, marxismo, Nietzsche y neo-ortodoxia, la desesperanza que se desparramó después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En esta época, algo que marca un antes y un después también es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Las guerras, las grandes guerras, ¿ya? Eh, eh, ¿Qué más podemos hablar en esta época? Surgen lo que son las misiones modernas. Las misiones modernas. Nosotros quizás estamos o hemos escuchado, hemos tenido alguna vez la experiencia de ver algún misionero todavía en nuestros tiempos que son de otros lados, son de otro origen, y normalmente, que no es lo correcto, pero a veces cuando mencionamos la palabra misionero, creemos que es una persona rubia, alta y que habla inglés o habla otro idioma, ¿no? Pero un misionero no tiene nada que ver con eso, ¿no? Pero ¿por qué se tiene esta idea, esta connotación? Porque en la historia hubo un tiempo donde los principales misioneros fueron pues europeos y norteamericanos, porque hubo un resurgimiento, un, un deseo por llevar la palabra a otros lugares y bien o mal, de la manera en que nació en sus corazones, en la manera, en la estrategia que se dio, pues estos misioneros empezaron migrando desde Europa, especialmente desde Europa, hacia lo que era Nuevo Mundo o también África y otros lugares, especialmente en las ciudades de las costas. Ya recuerden que en esta época se viajaba pues por barco, ¿no? No había aviones, no había estos transportes como son los hoy en día, ¿no? Entonces, la mayoría de las ciudades estaban en los puertos, en las grandes ciudades con puertos, y estos misioneros, pues, fue el escenario donde primeramente llegaron, ¿no? Hay varios, seguramente ustedes han escuchado bastante de algunos misioneros renombrados en el África, en Sudamérica, en Estados Unidos. Entonces, hubo un surgimiento, ¿no? De estas misiones en esta época, ¿no? En esta etapa de la historia de la iglesia.
También surge lo que es el pentecostalismo, ya se da este nueva forma de, de expresión, si se puede decir, en cuanto a al cristianismo y empieza a ser bastante popular eh, entre diferentes denominaciones. Entonces, se va dando esta forma, ¿no? de expresión en cuanto al cristianismo. También hay el movimiento carismático, que no es exactamente lo mismo, el pentecostalismo con el movimiento carismático, ya un poco diferente. Seguramente algunos de ustedes han tenido experiencia en este tipo de expresiones también. Entonces, surge. Aquí lo que estamos haciendo no es criticar ni tratando de buscar, eh, ¿cómo se dice? Disputas entre qué pasó, cuál es mejor. No, simplemente estamos viendo cómo surgió, cómo se fue dando, ya en cuanto a la historia, lo estamos mencionando, ¿ya? También se da lo que es el movimiento ecuménico, que es esa forma de buscar, no solamente, no estoy hablando solamente de los que son cristianos protestantes, sino del cristianismo como ente mundial, si se puede decir. Eh, el catolicismo especialmente ha estado inmerso en lo que ha sido el ecumenismo en algún momento, tratando de armonizar con otras religiones. Entonces, en el Concilio Vaticano en 1965 se dio este esfuerzo por tratar de unificarle el liderazgo de estas distintas expresiones cristianas, especialmente, ¿ya? Y incluido algunos de corte judío, ¿no? Entonces se intentó hacer esto, hubo una iniciativa, ¿no? No llegó a buen puerto, se quedó casi igual, no hubo mayores avances ni nada por el estilo, simplemente fue un esfuerzo por tratar de juntar, si se puede decir, las religiones, ¿no? Entonces, es lo que se hizo, ¿no? Es lo que sucedió. ¿Qué más? ¿Qué más? En el posmodernismo y el cristianismo, ya pues tenemos diferentes expresiones también y filosofía, ¿no? En el siglo XX, los filósofos utilizaron estos principios en la hermenéutica, aplicando los conceptos al estudio de todas las ramas, ya que todos estos ingredientes contribuyeron en la percepción de la realidad de las personas. Esto resultó en el abandono total de la autonomía epistemológica. Epistemología quiere decir el origen del conocimiento, de dónde surge el conocimiento, y la noción ingenua de que la declaración de una verdad puede ser hecha desde un punto objetivo, el punto de vista de Dios. Un cambio en las lealtades culturales, la fascinación de la era moderna como la mente humana llevó a una desilusión profunda después de los resultados que ésta produjo. La Primera y la Segunda Guerra Mundial, el marxismo, etcétera. Entonces empiezan a surgir nuevas filosofías, ¿no? En la época postmoderna. Ya en la etapa final, en los años 60 y 70, tenemos el desarrollo del posmodernismo, ya más cercano todavía a nosotros. Y en esta época hay movimientos, ¿no? De filosofía, de arquitectura, de un montón de cosas que buscaba proveer alternativas radicales a la cultura del oeste. Sin embargo, fue en los 70 que estas tendencias comenzaron a invadir las universidades, afectando a los pensadores frente a la literatura, la hermenéutica, el cine, la filosofía y aún la teología. El posmodernismo, sin embargo, no es un término que se deba entender como una estructura rígida, con un sistema oficial de creencias categorizadas en cuanto al mundo, sino como una actitud que gobierna las mentes contemporáneas. Este movimiento trae una serie de desafíos para la iglesia en las siguientes áreas. Bueno, tenemos aquí la naturaleza del idioma, cómo usamos el idioma en el discurso teológico, en el lenguaje bíblico, cómo funciona la revelación, en apologética, en hermenéutica, cómo interpretamos los textos, cómo predicamos y cómo lo aplicamos a la vida cotidiana, las reglas de interpretación.
Recuerden que fue surgiendo el tema de la razón en cuanto a la interpretación dentro de la interpretación, pero aún así hay reglas, hay eh, formas de interpretar la escritura científicamente o con ciertas eh, reglas hermenéuticas que empezaron a surgir con mucha más eh, vivencia en esta época, ¿no? Eh, bueno, aquí también hay cristianismo y otras religiones, cómo analizamos y expresamos nuestras cosmovisiones frente a otras que no son mutuamente excluyentes. Aquí empieza a introducir lo que también son la, mm, las ciencias sociales, ¿no? Eh, como ser ya las ciencias que nos ayudan, la antropología y otras ciencias más que nos ayudan a poder entender las culturas y el idioma de otra, de otro grupo de personas, entonces de otros lugares, entonces de etnias, y entonces se va dando ya el uso de estas herramientas también ya hoy en día para lo que es la evangelización o en el aspecto misionero para llevar la palabra a otros lugares donde nunca ha llegado ni la palabra o tampoco hay civilización, ¿no? Se ha dado todo esto en esta etapa, ¿no? Entonces, la etapa posmoderna es bastante amplia y bastante diversa. Hay muchas aristas, va a depender mucho de nuestra perspectiva, de cómo la miramos. Hay demasiada información, pero lo que podemos resumir en esta etapa posmoderna es que ya empieza a haber ya una cuestión más cuajada en cuanto a la diversificación de la forma del cristianismo, si se puede decir, ¿no? Eh, tenemos hasta nuestros días, ¿no? La dificultad para de encontrar cuál es el hilo conector que nos lleva hacia los primeros años de la iglesia del Señor, pero sabemos que por eso es tan importante tener en cuenta la escritura, que es la que nos da un ancla hacia lo que realmente Dios quiere. Entonces, la historia de la iglesia es bastante, hay demasiada información. eh, Creo que un punto de quiebre en la historia, pues fue la etapa, si tuviéramos que escoger alguna, fue en la etapa de la Reforma, ¿no? En la etapa apostólica, obviamente también, ¿no? Que fue el impulso de esa continuación de la misión del Señor, pero de ahí para adelante fue como que la iglesia empezando a tomar forma y a crecer en la etapa patrística, en la etapa medieval, teniendo esa forma. Y ya en la etapa de la reforma, como que el mismo cristianismo, especialmente el área protestante, empieza a madurar y a tener una reflexión profunda y especialmente teniendo en cuenta y tomando en cuenta lo que es la autoridad de las escrituras. eh, lo que es la forma de interpretar las escrituras, la de acercarse a las escrituras. Entonces ya en la etapa postmoderna se ve un poco los frutos, los resultados, ¿no? De toda esta etapa tan difícil, que porque, por cierto, también hubieron momentos complicados, hubieron guerras, hubieron derramamiento de sangre incluso por, por filosofías o por doctrinas o por formas de pensar diferentes. Eh, hubo persecución también de parte de la iglesia institucionalizada católica, que como vimos en la anterior vez, la contrarreforma se fue durísima contra aquellos que no pensaban de la manera en que se venía haciendo y que iba contra las tradiciones. Pero en medio de todo eso hubieron estos reformadores, estos personajes que marcaron una senda hacia dónde o cómo podemos nosotros empezar a reflexionar en cuanto a la escritura, ¿no? Entonces, en la etapa moderna y posmoderna encontramos ya un poco lo que son los resultados y hoy en día vivimos gracias a esos resultados, no tenemos claridad en cuanto a la escritura o tenemos por lo menos las herramientas para poder encontrar y poder acercarnos a ella, ¿no? Entonces, eh, esta es la manera en la que se ha venido dando. Seguimos escribiendo, obviamente la historia de la iglesia no ha terminado.
cuando lleguemos con el Señor, continuará en una iglesia ya juntamente con Él. Simplemente hemos visto la historia de la iglesia, pero a partir de lo que se conoce, de los hechos que se conocen, de los documentos que hay, a partir de la reflexión que otros ya han hecho de la historia de la iglesia. Seguramente hay mucho aquí que información que no podemos conocer. El Señor sí las conoce, ¿no? Nosotros simplemente hemos tratado de organizar toda la información que existe en cuanto a la iglesia desde los inicios hasta nuestros tiempos y poder tener una idea de cómo es que Dios ha venido trabajando a lo largo de todos estos años, que han sido muchos, ¿no? Estamos ya en el año 2000 y seguimos todavía firmes y el cristianismo o los seguidores de Cristo seguimos todavía con ese deseo de servir al Señor y de honrarle. ¿Ok? Bien. Esto entonces es lo que es historia de la iglesia. Hasta aquí vamos a llegar. Hemos hecho un vistazo bastante general. Yo sé que nos quedamos con deseo de saber muchas otras cosas más. Eh, Simplemente hemos tratado de hacer un pantallazo general y un recorrido a lo que ha sido a lo largo de la historia de la iglesia y poder tener en cuenta estas etapas que son como bolsones que podemos entender, si hablamos de tal o cual tema, sabemos que fue más o menos por estos años, por esta etapa, ¿no? Y darnos cuenta cuál fue el contexto, cuál fue el momento, la forma en que fue desarrollándose los hechos en esa etapa de la historia, ¿no? De ese es el objetivo prácticamente de este primer curso. Seguramente habrán otros más hablando acerca de la historia de la iglesia, pero ya enfocados en específicamente en algún tiempo determinado de la iglesia, ¿no? A mí me fascina, por ejemplo, lo que sucedió con los puritanos. Fue algo tremendo la manera en que ellos vivieron y cómo se fue desarrollando la historia misma de Estados Unidos a raíz de lo que ellos fueron, ¿no? De Inglaterra, viajaron en el Mayflower, que fue un barco y llegaron y lo que hoy día se conoce como el Día de Acción de Gracia, ¿no? Es interesante y hay mucho por recorrer, por estudiar acerca de la historia de la iglesia. Les animo que puedan seguir leyendo. Ahí en el curso, en el Classroom, compartí varios libros. En algún momento sería interesante que lo puedan leer, puedan reflexionar acerca de todo lo que hemos venido diciendo, ¿ok? Bien, ahí yo concluyo mi parte. Quiero darles el tiempo, por eso ha ido bastante rápido. Eh, Pueden revisarlo en el manual, esta parte de la etapa moderna y posmoderna. Hay mucha información acerca de eso. Pueden entrar a internet, ver videos, seguramente hay un montón de videos. Voy a buscar uno y tal vez les voy a compartir. Pero me interesa qué es lo que ustedes han estado haciendo. Antes que nada, les he pedido, solo quiero recordarles, solamente una persona me ha dado un reporte de lo que ha leído. Estoy esperando que me escriban, por favor, y me digan hasta dónde han leído, qué es lo que han leído. No necesito que me dé un resumen, no necesito que me escriba un documento entero, no, solamente me diga, he leído hasta el capítulo 19 de Hecho, o he leído hasta el capítulo 5, o por último me diga, hermano, ya no he podido, no tenía tiempo, he leído hasta tal punto. Bueno, lamentablemente, pues eh, es un curso, ¿no? Es un curso y como cualquier curso uno se inscribe, hay, hay ciertas cosas que hay que cumplir y pues es lo que nos toca, ¿no? Entonces espero que me puedan enviar, escribir un mensajito, me digan, he leído, pastor, he leído el libro de los Hechos hasta tal capítulo y he leído el PDF hasta tal página. Y yo con eso me quedo conforme. Yo, para poder calificarles, entonces, eso espero, por favor, que me puedan enviar un mensajito. No necesito, como les digo, que me envíen un testamento ni me escriban un documento entero, ¿no? De qué es lo que han leído. No es eso lo que estoy pidiendo. Solamente estoy pidiendo que me digan qué es lo que han leído, hasta dónde han leído y, y así podré calificarles también. ¿Ya?
Y segundo, pues la exposición de hoy día, y con eso sería lo que va a ser la nota de este curso de Historia de la Iglesia. No hay examen, no va a haber examen, así que creo que ese va a ser un punto a su favor. No voy a tomar examen. Prácticamente los trabajos van a acumular toda la nota de lo que va a ser este curso, ¿ya? Por eso la importancia de esta exposición. Así que espero que se hayan preparado, que estén listos y puedan compartir. Bien, entonces arrancamos. Eh, Está por ahí la hermana que me pidió que quería hacerlo hoy día, la hermana Marisela, ¿así era? Sí, Marisela. Adelante, estoy presente. Adelante, hermana Marisela, tiene máximo 10 minutos ya para poder exponer lo que Muy tenga bien, por ahí. 8:34. Bueno, voy a compartir algo de lo que he podido investigar sobre el origen de la Reforma Protestante. Se conoce como Reforma Protestante a, a un movimiento religioso surgido en el siglo XVI, di- dirigido por los teólogos. Por ejemplo, tenemos a Martín Lutero en el año 1438 a 1546 y Juan Calvino en 1509 y 1564. Este movimiento generó, dice, una división en el seno del catolicismo que dio origen a distintas iglesias que no obedecían el liderazgo del papado. Su hecho inicial fue la escritura. ¿Por qué? Se empezaron a dividir por la, por la, fue por las escrituras y la divulgación de los 95 tesis que hizo Lutero en 1517 aproximadamente, texto que criticaba la venta de la indulgencia, o sea, de la salvación de parte de la Iglesia Católica. En aquel tiempo necesitaban dinero para construir la capilla que estaban haciendo. Los principales estados, los príncipes de estados de alemanes apoyaron estas denuncias de Lutero. eh, y, y ellos ven que solamente el poder del Papa era lo que los hacía hacer estas cosas. Desde entonces, diferentes gobernantes de otras partes de Europa se unieron al movimiento reformatista que organizó sus propias iglesias cristianas. Para los comienzos del siglo XVI, la Iglesia Católica consideraban al Papa como una autoridad máxima en cuanto a la fe. Establecía una jerarquía eclesiástica. El poder del Papa se decía que era respaldado por Dios. Ellos decían que el Papa era respaldado por Dios y él lo había puesto, que alcanzaba cuestiones terrenales. También en esta época, además, se establece la construcción de esta capilla que le decía yo, del Vaticano. Entre los diferentes sacerdotes que administraban el clérigo católico, existían las indulgencias, que eran lo más principales para ellos, la compra de la salvación. También pudimos ver las causas de la reforma protestante, vamos a mencionar algunas de ellas. El hastío de muchos países europeos por pago de los impuestos. También la abundante acusaciones de corrupción que había en aquel entonces por la indulgencia. La promulgación de los estatutos. También el estado de pobreza en ese tiempo. También he podido investigar algunas características de la reforma protestante. Tenemos aquí, propone, dice, retomar, retomar al espíritu original del cristianismo, de que el catolicismo se había apartado. O sea, esta religión se apartó de ver a Dios como un Espíritu Santo. También considera un solo
que a través de las Sagradas Escrituras se puede obtener la verdad de Dios. También sostiene que la fe es el único camino de la salvación. Algunas características también tenemos: denunció la corrupción y el comportamiento de muchos de los sacerdotes en aquella época de los católicos. También resaltó la importancia del bautismo. También pudimos ver, se centró en las bases para la división de las iglesias. Y tenemos como algunas consecuencias también de la reforma protestante, fue la división de la iglesia cristiana. También pudimos ver el alejamiento cultural entre los países de la Europa medieval y el catolicismo. También algunas características, consecuencias más, eh, el cambio cultural de los valores y la filosofía de las naciones. El surgimiento también del contrarreforma como movimiento opositor de la reforma, el cual tuvo una enorme influencia en la cultura de la América hispana. Eh, También algunos personajes más importantes de esta reforma protestante tenemos a Martín Lutero, fundador de la doctrina luterana. Tenemos a Juan Calvino, fue otro de los grandes reformistas protestantes, autor de una serie de doctrinas que luego fundaron, que fundó el calvinismo. Tenemos también Ulrico, también líder de la Reforma Protestante en Suiza, nació en 1484 y falleció en 1531 aproximadamente, fundador también de la Iglesia de la Reforma en Suiza. Tenemos también a don Jacobo Arminio, nació en 1560 aproximadamente y murió en 1609. Fue un escritor y profesor de la Universidad de Leiden. Esto ha sido lo que yo, profe, he podido investigar, he podido leer, he podido hacer unos apuntes y pues fue una experiencia grande, ¿no? Porque no tenía ni idea en cuanto al cristianismo. Eso sería mi exposición. Muchas gracias, hermana Marisela. Excelente, excelente. Me hubiera gustado verla en cámara, pero bueno, ahí está. Bien, gracias, muchas gracias. Muy buen resumen. Hay varias cositas ahí interesantes. Gracias, hermana. Hermano Dexter, tengo anotado también, usted quería exponer el día de hoy. Amén. Bueno, quiero saludarlos, un apretón de mano a todos, especialmente a mi docente, un gusto saludarlo. Y en este recorrer, diría yo, este, mm, este recorrido cronológico de la historia de la iglesia, estas etapas que han sido bastante marcadas, yo me voy a centrar en una etapa que yo la vengo a llamar la etapa pre-reforma, antes de la reforma. Comienzo diciendo que muchas veces la historia es ingrata cuando adjudica mm, algún logro a una sola persona. Para poner un ejemplo, por ejemplo, a Simón Bolívar se adjudica la liberación de 5 naciones en América del Sur. Pero sin embargo eso no es así, porque si Bolívar con su espada hubiera estado solo, no liberaba ni un barrio. Han habido una especie de conjunción de esfuerzos, gente, mucha gente atrás de Bolívar para que se haya dado esta libertad de 5 naciones. Pero para lo que venimos, eh, hago esta comparación porque muchas veces pensamos que la reforma la hizo Martín Lutero, es la cara visible de la reforma,
el surgimiento del llamado protestantismo. Entonces, sin embargo, no, o sea, Martín Lutero no actuó solo, también fue una conjunción de esfuerzos de hombres, de pensadores, de líderes religiosos de la época. Y yo he apuntado a cuatro hombres que han sido precesores de Martín Lutero y que ese pensamiento y ese trabajo fue como abrirle la brecha o el camino para que ya Martín Lutero entre en escena y se cristalice la denominada reforma de nuestra iglesia. Estos cuatro hombres, por ejemplo, está Pedro Baldo, está John Wisife, no sé si está bien pronunciado. También encontré a otro John Hus, y a Grolamo Savonarola. Los cuatro hombres fueron, entre muchos otros, que eh, les puedo repetir lo que dije, que alistaron el camino para que entre en escena Martín Lutero. Vamos a hablar de Pedro Baldo. No se sabe, dice, la fecha ni el lugar de su nacimiento. Lo que sí se sabe es que fue un hombre muy rico y conocido en la ciudad de Lyon, en Francia. Este hombre había nacido por el año 1170, cambió su vida. No se sabe exactamente cuál fue el motivo para que hubiera cambiado su vida, así como Saulo más o menos. No se sabe cuál fue el motivo que lo hizo cambiar. Lo cierto es que se deshizo de sus bienes materiales, lo distribuyó a los pobres, dedicándose a leer y a estudiar las escrituras. Para 1175 ya tenía un buen número de seguidores. Su prédica eh, recorrió por las calles de Francia. Su prédica se centró en cuestionar las prácticas de la Iglesia Católica, por lo que fue excomulgado por el Papa. Quiero decir que estos cuatro hombres que he encontrado pues han vivido en tiempos diferentes y en lugares diferentes, pero los caracteriza a los cuatro, entre ellos a Pedro Baldo, los caracteriza por tener el mismo pensamiento. Yo situé tres eh, pensamientos que coinciden mis cuatro personajes. Condenaron la inmoralidad de la Iglesia Católica, van en contra de la doctrina de la llamada indulgencia, por Dios, y condenaron los abusos del señor Papa de Roma. Otro de los hombres que abrieron el camino para Martín Lutero fue John Liffe. Este hombre nació por el año 1205 en el interior de Inglaterra, en una granja de ovejas, dice la nota. Por el año 1346 ingresó a la universidad. En poco tiempo se convierte en uno de los teólogos y, y filósofos más influyentes de la época. Dijo que no se debería dar apoyo económico a la iglesia porque la iglesia ya era rica, siendo que la doctrina de Cristo era específicamente la pobreza a través de sus discípulos. Y como es de suponer, esto reventó o hizo reventar al Papa, eh, quien lo llamó el maestro de los errores, por lo que fue acusado de nada más y nada menos que de 18 cargos. Sin embargo, él murió por el año 1384 antes de que fuera condenado. Otro de mis personajes, los pre-reforma, vamos a llamarlo nuevamente, o pre-luterano, está otro John, es un John Hus. Don John Hus nació en el año 1369 en el reino de Bohemia. Ingresó al sacerdocio en busca de mejor vida y convirtiéndose en un destacado sacerdote en poco tiempo. Comenzó a predicar sermones violentos en contra de Roma, entre ellas nuevamente las indulgencias,
motivo por el cual fue condenado a la hoguera, fue quemado vivo por el año 1415. Y por último, estudié a otro personaje llamado Grolano Savonarola. Este señor nació de una familia adinerada en Italia. Sus padres querían que sea médico, pero él se inclinó por el sacerdocio ingresando a la orden de los dominicos. Don Giordano eh, condena la práctica inmoral de líderes y políticos religiosos de la época. Entre 1494 y el 96 fomentó un dramático cambio social y filosófico en Florencia, por lo que el Papa Alejandro VI lo excomulgó, siendo condenado a la hoguera también otro personaje muerto en el año 1498. Estos cuatro hombres han sido entre muchos quienes han abierto el camino para que entre el Martín Lutero ya en escena con sus tesis que fueron clavadas en la puerta de la iglesia. No sé si será algo figurativo o no sé si será así tan dramático, pero lo cierto es que Martín Lutero hizo llegar sus tesis al Papa y el Papa condenó esas tesis. Y lo demás ya lo conocemos. Un gusto eh, haber estado compartiendo esta experiencia, este trabajo investigativo. Pastor, voy con usted. Muchas gracias, hermano Dexter. Bien, bien, gracias, gracias por por compartir su investigación, lo que ha estado trabajando y pues vamos a dar paso entonces, hermana Itma. Creo que está lista, hermana Itma. Adelante. Buenas noches, pastor, hermanos. Voy a compartir pantalla. ¿Me puede comunicar si se visualiza Sí, o estamos todavía? viendo. Sí, Ya. estamos viendo. Muy bien. Puse igual como introducción lo que es la reforma y demás, pero lo vamos a ir eh, saltando un poco. Usted nos pidió lo que son los protagonistas de la reforma protestante, su accionar y su aporte principal. Entonces, son varios los protagonistas, pero entre los más resaltantes tenemos a Martín Lutero, Juan Calvino, tenemos a Ulrico, tenemos a Tomás Münster y otros que vamos a ir desarrollando. Bueno, como un concepto así de reforma protestante es aquel movimiento religioso que provocó la división del catolicismo y del surgimiento de diversas iglesias. A esto es a lo que se llama protestantes, ¿no? ¿Dónde se inició? Pues la reforma dio inicio en Wittenberg, capital del ducado de Sajona, en la actual Alemania, a principios del siglo XVI. Yo quiero iniciar esta exposición mostrándoles este monumento que se encuentra en la ciudad de Worms, ¿ya? Acá podemos ver a Lutero en el centro, ¿ya? Y alrededor se observan todas las figuras que representan, ¿no?, a otros reformadores. Y en las cuatro esquinas dice que están, ¿no?, estos, se podría decir, pre-reformadores, que mencionaba nuestro hermano Dexter, como está Pedro Baldo, francés, tenemos a Jan Hus de Bohemia, tenemos a Girolamo, y cada uno de estos fue un pilar muy importante, incluso para Martín Lutero, ¿no? Como ya nos comentó nuestro hermano, entonces no vamos a hablar mucho de sus características. Y uno de ellos también es de John Wycliffe, que no solo está en la digamos, ¿no?, sino también durante la Reforma, porque influye bastante en lo que es en Martín Lutero. Y a él le decían, ¿no?, el llamado de la estrella de la mañana de la Reforma. Eso es lo que me llamó la atención de este personaje.
Muy bien, entonces ahora vamos con uno de los personajes de la Reforma Protestante. Tenemos al uno de los más destacados, digámosle así, que es Martín Lutero. Este es un teólogo, su accionar es en Alemania, en los años 1483 hasta el 1546. Ya este monje es considerado el iniciador de la Reforma Protestante, cuando clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, cuestionando las prácticas de la, como se conoce, venta de indulgencias, ¿no? Y abriendo así un debate en la iglesia. También se dice que él enfatizó la salvación por la fe y la gracia divina en contraposición a la doctrina católica de la justificación por obras, como ellos decían, ¿no? También podemos destacar que defendió la Biblia como la única autoridad religiosa. Y otro de los trabajos que hizo es la traducción de la Biblia al alemán. Y una de las frases que me llamó la atención es que él decía: aquí estoy, no puedo hacer otra cosa que Dios me ayude. Esto fue en lo que se conoce Dieta de Worms en el año 1521, ¿no? Tenemos a otro que es protagonista, Juan Calvino. Este es un teólogo francés que ayudó a restablecer la reforma en Ginebra, Suiza. Entonces es en ese lugar su accionar. ¿De qué forma? Pues este enfatizó la soberanía de Dios, en lo que es la predestinación y la importancia de una vida moral y ética, ¿ya? Y lo más importante de él, tal vez que dejó, es esta obra que se llama Institución de la Iglesia Religiosa Cristiana, que tuvo un impacto duradero en el pensamiento protestante, ¿no? Y él pensaba y decía, ¿no?, que la administración de la iglesia debería de ser guiado por el pueblo. Y fue creador de la Biblia en Ginebra también. Y una de las frases que él decía es: la tortura de una mala conciencia es el infierno de un alma viviente. Nadie está excluido de pedir a Dios, la puerta de la salvación está abierta para todos los hombres. Terrible. Luego tenemos a otro que es Ulrico Zwinglio, que estuvo él desde el año 1489 a 1525. Su accionar fue en Zúrich. Este es un reformador suizo que influyó bastante en Zúrich y su aporte principal se puede destacar en lo que es que defendió él la comprensión simbólica de la Cena del Señor, o lo que conocen en la Eucaristía, ¿no? Y algo que también me llamó la atención en las lecturas que dejó es que dice que él promovió la liturgia basada en la Biblia. Y las frases que me llamó la atención es: Jesucristo es la sola cabeza de la iglesia y su único sacerdote eterno. El papado no tiene autoridad absoluta sobre la iglesia. Tenemos a otro que es Tomás Münster, que estuvo en Alemania en los años 1489 a 1525. Su accionar se destacó como un líder radical, porque él había participado en la guerra de los campesinos alemanes, lo que se llama la Revolución Social, ¿no? Y también se puede destacar que él había enfocado sus esfuerzos en la transformación social y política. Él buscaba un cambio más allá de lo que es solamente religioso. Y es uno de los creadores de los anabautistas, o anabautistas, como se dice. Y una de las frases que me llamó la atención de este personaje es: el cielo no es de otro mundo, está en esta vida, y la tarea de los creyentes consiste en establecer aquí, en esta tierra, el reino de Dios. Entre otros personajes
no es que sean, digamos, menos importantes. Tenemos a Menno Simons, que también es uno de los precursores que dicen, ¿no? Que de los menonitas. Tenemos a John Connox, tenemos a Martín Bucero, tenemos a Philip Melanchthon, no sé si lo estoy pronunciando bien, y tenemos a Catarina Sey. Me llamó bastante la atención de esta mujer que la verdad no tengo conocimiento de que haya o hay otra mujer también que haya estado participando en la reforma, ¿no? Pero dice que esta mujer fue una de las mujeres que junto a su esposo, que se llamaba Matías Zell, ¿no? En Alemania, había abogado por los derechos de las mujeres y la educación de las niñas y promovió lo que es la reforma en Estambul. Bueno, eso sería, pastor, hermanos, gracias por su atención. Muchas gracias, hermana Idma. Bien, excelente presentación. Ok. Bien. Excelente. ¿Alguien más? Nadie más se anotó, pero si hay alguien más que esté dispuesto a Buenas hacerlo hoy noches, día, pastor. adelante. Adelante, Aquí, hermano Aurelio. aquí estamos y quiero compartir también, ¿no? Lo que he investigado, cuál ha sido en la reforma, ¿no? Como también menciona que hemos pasado diferentes etapas, ¿no? Y en la historia que estamos, hemos conocido cómo surgió ser protestante, ¿no? Más que todo, y me valió la pena porque conocer de cómo cambió en este mundo, en este tiempo que estamos, ¿no? Y como aquel tiempo también querían encontrar la verdad, los hombres valiosos que han investigado y cada uno tiene su forma de cómo actuar, ¿no? Como dice, la etapa de la reforma, en un término amplio que se puede referirse a varias reformas históricas y diferentes contextos y países. Sin embargo, en la mayoría de los casos se refiere a la reforma protestante. Y esta palabra es muy valiosa, ¿no? Por cómo se dividió, que tuvo lugar en Europa en el siglo XVI, liderada por el figura como Martín Otero y Juan Calvino y otros que tienen información sobre algunos de los personajes sobresalientes de esa época y sus principales aportes. Y primero, como le dice el Martín Otero, en el año 1483 y 1506. Accionar fue un teólogo de sacerdote de Alemán que desempeñó a reformar protestante al publicar sus 95 tesis en 1517, criticando, criticando las prácticas de venta de indulgencia de la Iglesia Católica. Su acto marcó el inicio de un movimiento que buscaba reforma la doctrina y las prácticas religiosas. Lo que entiendo de que este hombre y él en ese momento sí empezó a rebelarse, ¿no? Contra el catolicismo. Principal aporte del Lutero pronunció que idea de la justificación por la fe no había que otro que buscarlo porque él tenía que encontrar cuál sea la verdadera para encontrar a Dios, ¿no? Argumentando que la salvación no se obtiene de a través de obras ni rituales, sino por la fe en Dios. Y y su gracia también trajo la Biblia y en alemán, tradució también en la Biblia en idioma alemán, ¿no? Y lo permitió que mayor difusión de la escritura y surgimiento de lenguas nacionales en la liturgia. En otras palabras, sobresaliente de esto, él únicamente encontraba tener una fe en Dios, que Dios le muestre, que Dios le revele para que las cosas que vaya bien. Este hombre se reveló
contra el catolicismo, como dicen, ¿no? Aquel tiempo que él se alejó con una visión de protestante, ¿no? Entre eso estaba apoyando también como Juan Calvino en 1509 y en 1564. Accionar fue un teólogo francés que desarrolló un teólogo conocido como calvinismo. Desarrolló sus ideas y la cual de Ginebra, donde estableció un sistema de gobierno eclesiástico en civil basado en principios religiosos. Y Juan Calvino tenía una visión principal porque él quería encontrar, y él quería saber lo que está haciendo y que tenía que tener su respuesta. Como dice, principal aporte, su principal doctrina es la predestinación, que él ya lo sabe de que lo que se va a cumplir, que sostiene que en Dios, ya que la ha decidido de antemano quiénes serán salvados o quiénes serán condenados. Y él ya tenía, ya visto que el Señor le mostraba, ¿no? Pero esa visión que él tenía que manejarlo, porque ese es su accionar de vivir que encontrar tenía Juan Calvino. Además, sus ideas incluyeron a las ideas de la separación entre iglesia y Estado en la formación de gobierno basado en principios religiosos y tarde o temprano una separación que va a existir, ¿no? En esa dirección que lo tenía. Como también tercero, dice aquí Ulrico Zoinklik, dice en 1484 y 1531. Accionar fue un reformador suico que lideró a reforma en suico, al igual que Lutero, cuestionó las prácticas de la Iglesia Católica y abogó por una mayor fidelidad en las escrituras. Principal aporte, Suiclo estableció en la importancia de la Biblia como única autoridad en asuntos de la fe, rechazando las tradiciones humanas que no estuvieron desvanecidas en las escrituras. También pronunció reforma ilúrgicas y éticas en la iglesia. En otras palabras, este personaje más estaba, como dice, importancia en la Biblia y la única autoridad que puede mostrarle que no puede salir del marco y teniendo en ese fe. Y ese es el que tenía este hombre, que tenía un apoyo de esa visión que él manejaba también. Y Tomás Lutero, como también accionar, fue un líder radical, importante, como dice, ¿no? Está decidido, en un contexto que la reforma protestante, conocida en su participación en el movimiento campesino alemán y su lucha contra la opresión fiducial, dice, principal aporte, aunque su enfoque estaba más en temas sociales y políticos, y ese es el camino que él también tenía una visión que más estaba apoyado en el social, en político, y cuestionando teológicas, y así como él muestra. También muestra, abrogó por la igualdad y la justicia social, basado en una interpretación radical y la Biblia. Sin embargo, su participación es revueltas campesinas y lo llevó a ser perseguido y ejecutado. Y así que una visión que él tenía más se dedicaba en social, en político, ¿no? Y yo entendí de estos cuatro personajes que le apoyaba al Martín Lutero, tan valioso ha sido para hacer cambios en la vida que está acá en religión, que ha encontrado otros con la fe y otros con la que, como menciona, también dice, aquí nos muestra, y en las sociales, políticos, y así entendí, pastor, y he podido compartir también este tiempo que me ha puesto en la experiencia que ha cambiado en la vida que estamos en la edad moderna y mucho más, ¿no? Y que hemos pasado apostólico y inmediata, moderna, todas esas que a veces
han encontrado estos personajes para llegar a al nivel de ese pastor. Nada más sería. Buenas noches. Muchas gracias, hermano Aurelio. Gracias por su esfuerzo, por todo lo que ha compartido. Bien. ¿Alguien más se anima a exponer hoy día? Los que no expongan hoy día, recuerden que deben enviarme su exposición en un video, ¿ok? Para que yo pueda calificarlos y puedan tener la nota del curso que hemos hecho. Y además de eso, deben enviarme también un pequeño breve reporte diciéndome qué es lo que han leído de las lecturas asignadas, hasta qué capítulo llegaron del libro de los hechos y hasta qué página llegaron en el PDF de Historia de la Iglesia, ¿no? De ese, el otro documento que les envié. ¿Alguien más se va a animar hoy día? Pastor, disculpe una pregunta. Lo que nosotros le vamos a informar a usted es la lectura de lo que usted mandó o la lectura del libro de los hechos. Las dos, las dos. Son dos lecturas asignadas. Libro de los hechos y había un documento en PDF. Les envié dos documentos al principio. Pastor, le habla Dexter, estoy en el mismo celular. Claro, en cuanto a la lectura de del hecho de los hechos de los apóstoles, entonces es solamente el número que necesitan, ¿no? Por ejemplo, yo estudié hasta el Sí, capítulo 10. leí hasta el capítulo tanto y nada más. No Yo necesito leí que me hasta haga el un capítulo resumen, nada. 10. Y la separata, la verdad, no puedo mentir mucho. No he leído mucho por razones de trabajo, usted sabe, pues. Pero sí, Eso necesito que me informen, me digan, escríbanme por privado y díganme, he leído hasta tal ya, página, no he leído, no sé. perfecto, mi pastor, ya Yo tengo. necesito para poder calificarles, ¿no? Recuerden que es un curso que ustedes mismos han pagado, se han inscrito, entonces eh, eh, se trata de cuestiones formales, ¿no? Entonces, por eso es importante que me informen y me digan hasta dónde han leído para yo poder hacer la calificación. Listo. Bien. Bien, si no hay más exposiciones el día de hoy, bueno, voy a parar la, Bueno,